Algunos hermanos dicen que no deberíamos celebrar la Navidad porque esta es una fiesta pagana. Otros hermanos consideran que mientras Jesús sea el centro de la celebración y esta sea para honrarlo a Él, no tiene nada de malo el hacerlo. Mi invitación entonces en este video es a que juntos veamos qué es lo que dice la Biblia con relación al tema de la Navidad. Bienvenido. Muchos cristianos no celebran la Navidad porque de esa manera ellos creen que honran a Dios, y otros sí la celebran porque para ellos también es una manera de honrar al Señor. En este sentido debemos tener mucho cuidado en juzgar a los hermanos por su decisión con relación a este tema, porque al final esto no es fundamental para la salvación y este no debería ser un motivo de división, de enemistad o de que olvidemos que nuestra prioridad sí es el amarnos unos a los otros. Veamos entonces algunos de los argumentos más populares por los que algunas personas no quieren celebrar la Navidad y otros sí lo hacen, y qué es lo que nos dice la Biblia al respecto. Argumento número 1. La Navidad es una fiesta pagana. Algunas personas han sugerido que los cristianos no deberíamos celebrar la Navidad por causa de que esta tiene sus orígenes en el paganismo. Muchos historiadores nos cuentan que la Navidad fue instituida por la Iglesia para sustituir una celebración romana de fin de año llamada la Saturnalia, que giraba alrededor de la figura del dios Saturno. Esta era una fiesta parecida a un carnaval, en la que había mucho desenfreno, borrachera, mucho desorden social. Se sabe que se adornaba la ciudad, las personas utilizaban disfraces, y una de las tradiciones importantes de esta fiesta era un intercambio de regalos que se hacía entre los miembros de la familia. Como una reacción a esta fiesta pagana, entonces la iglesia comienza a celebrar la Navidad, colocando como el centro de esta celebración el nacimiento de Jesús. De tal manera que no podemos afirmar que la Navidad era una fiesta pagana en sí misma, sino más bien una celebración instituida por la iglesia en reacción a una fiesta pagana que existía en esa época. Y es importante que entendamos que la palabra Navidad viene del latín natividad, que significa literalmente nacimiento. La esencia de la Navidad entonces no tiene nada que ver con la Saturnalia o con la idolatría o incluso con la manera en que este mundo celebra la Navidad, sino con el acontecimiento de la encarnación de Jesucristo como el regalo de la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Por otro lado, la palabra pagano viene de una palabra en latín que significa aldeano, y este es un concepto que comenzó a ser utilizado por la iglesia alrededor del siglo IV para referirse a un grupo de personas que, después de habérseles presentado la fe cristiana, ellos no estaban dispuestos a renunciar a su politeísmo o a la adoración a otros dioses. De tal manera que la palabra pagano está estrechamente vinculado al concepto de la idolatría. Entonces, si entendemos la Navidad, como su mismo nombre lo indica, como el nacimiento de Jesús, no podemos asumir de que esta es una celebración que es pagana, porque de hecho este es uno de los acontecimientos bíblicos más importantes de la historia, que nada tiene que ver con la idolatría, sino con la encarnación del Hijo de Dios. Otro de los argumentos más populares que escuchamos es que la Biblia no manda a celebrar la Navidad. Ciertamente la Biblia no nos manda a celebrar el nacimiento de Cristo. Sin embargo, si bien esto es cierto, la Biblia tampoco dice que no debemos celebrarlo. De hecho, decir que Dios no aprueba que se celebre el nacimiento de Jesús en la iglesia es ignorar el hecho de que el primer interesado en celebrar el nacimiento de su Hijo Jesucristo fue el propio Dios. La Biblia dice que cuando Jesús nació, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Decir que celebrar el nacimiento de Jesús es algo que es incorrecto o antibíblico sería de alguna manera insinuar que Dios se equivocó en esta ocasión cuando quiso preparar una gran fiesta celestial llena de luz y de alabanzas en honor al nacimiento de su Hijo. Los ángeles son servidores de Dios que responden a su voluntad, de tal manera que aquella gran celebración pone en evidencia que el primer interesado, la primera persona que quiso celebrar el nacimiento de Jesús fue el propio Dios. Otro de los argumentos importantes que debemos mencionar es el hecho de que mucha gente dice que Jesús no nació el 25 de diciembre como se nos ha enseñado de manera tradicional. Esta afirmación posiblemente es verdadera y hay varias razones que sugieren que posiblemente Jesús no naciera ni siquiera en el mes de diciembre. Por otro lado, no hay ningún registro bíblico que nos diga una fecha exacta de este acontecimiento. El rechazo que muchas personas le hacen a celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre no es solo por el hecho de que la Biblia no dice que ese sea el día en que Jesús nació, sino por el hecho de que ese día se celebraban algunas festividades paganas en Roma,
vinculadas con el solsticio de invierno y específicamente con el nacimiento de Mitra, que era un dios del sol. Una de las hipótesis más famosas dice que cuando el emperador Constantino se convierte al cristianismo, él instituyó esa fecha como el día en que se celebraría el nacimiento de Jesús. Y según nos dicen algunos historiadores, su intención era que las personas quitaran su atención de las fiestas paganas y que comenzaran a conmemorar el nacimiento de Jesús. En mi tiempo de misionero en Brasil, algo similar a esto pasaba en el área donde yo vivía, en Río de Janeiro. A pesar de la imagen que se le quiere dar al mundo con relación a los carnavales de Río, como una de las fiestas más coloridas, más culturalmente ricas, más famosas del mundo, en realidad detrás de esta fiesta se vive un ambiente de total lujuria, desenfreno y pecado. Incluso durante las festividades del carnaval, el alcalde de la ciudad de Río de Janeiro le entrega las llaves de la ciudad a un personaje llamado el Rey Momo, que normalmente es alguien que está muy relacionado con la idolatría, de tal manera que durante esos días de carnaval, toda la ciudad de Río de Janeiro queda bajo la cobertura espiritual de este personaje. Como reacción a la fiesta del carnaval, muchas iglesias hacen sus famosos retiros de carnaval, que son retiros espirituales para buscar la presencia de Dios durante los mismos días en que se celebra el carnaval. Esto que hacen los hermanos de Brasil no está en la Biblia, pero yo no me atrevería a decirles que dejen de celebrar sus retiros de carnaval, pues al final el motivo de su congregación durante esas fechas es totalmente válido y genuino. Si usted desea celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre o desea no hacerlo, en realidad eso no es relevante porque nosotros no estamos atados a una fecha específica del año. De hecho, si usted desea celebrarlo el 24 o el 26 o en cualquier otro mes del año, o si decide celebrarlo todos los días del año, hace bien, porque en realidad la esencia de esta celebración es el recibir el regalo de Dios llamado Emanuel, que vino para salvarnos de la condenación del pecado. Un cuarto argumento muy popular que no podemos dejar de mencionar es aquel que dice que el árbol de Navidad, que las luces, los adornos de Navidad no tienen un origen cristiano. Existen muchas teorías sobre el origen del árbol de la Navidad y algunas de ellas apuntan hacia las tradiciones de los germanos o los celtas y su relación con la idolatría o la adoración a los dioses de esas culturas. Pero nuevamente tenemos que volver al punto de qué representa tanto este como cualquier otro adorno de Navidad para nosotros los cristianos. Si para usted este es un motivo de tropiezo porque en su conciencia piensa que por causa del origen de esta tradición usted va a ofender a Dios, entonces mejor no lo haga. Pero si usted decide adornar su casa con luces o con un árbol lleno de flores o adornos coloridos y para usted no representan más que eso, que un adorno, entonces cuando usted lo hace no está pecando. La única manera de que un árbol de Navidad pudiera ser un tropiezo o un problema para nosotros los cristianos es que después de colocado, nosotros nos postremos delante de él y le ofrezcamos adoración, o que realmente lo pongamos para honrar a algún dios pagano antiguo. Pero si ese no es el caso y usted lo ve y lo utiliza como cualquier otro adorno y de paso pasa un tiempo agradable en familia embelleciendo su casa, no está haciendo mal ni está cometiendo pecado. Y alguien me pudiera decir en este punto, pero pastor, usted no sabe lo que dice Jeremías con relación al árbol de Navidad. Hay un texto muy utilizado por muchas personas que intentan convencernos de que el árbol de Navidad es un elemento de idolatría que no deberíamos tener en un hogar cristiano. Y este texto se encuentra en Jeremías capítulo número 10 y dice así: escucha la palabra que el Señor te dice, oh Israel. Esto dice el Señor: no te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas. No tengas temor de sus predicciones, aun cuando otras naciones se aterren por ellas. Sus costumbres son vanas y necias. Cortan un árbol y el artesano talla un ídolo. Lo decoran con oro y plata y luego lo aseguran con martillo y clavos para que no se caiga. Sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos. No pueden hablar y necesitan que los lleven en los brazos porque no pueden caminar. No tengan temor de semejantes dioses porque no pueden hacerles ningún daño y tampoco ningún bien. Ahora, si notamos con atención, este no es un texto que habla acerca del árbol de la Navidad, sino del tema de la idolatría y cómo estas naciones paganas colocan su fe y su confianza en los ídolos. Algo muy diferente a lo que hacemos los cristianos cuando decidimos adornar nuestra casa con luces o con un árbol lleno de colores que para nada tienen que ver con un elemento de idolatría o de adoración. En resumen, celebrar la Navidad o no es una cuestión individual de cada uno. Si usted no decide hacerlo porque siente que de esa manera está agradando a Dios, bien por usted. Si usted decide que de esa manera usted honra el regalo tan grande que Dios nos dio a través de Jesucristo, entonces bien por usted también si lo hace con fe y para la gloria del Señor. En realidad la Biblia no dice que nosotros debemos celebrar la Navidad,
pero tampoco condena a aquellos que lo hacen. Si para usted es un tropiezo, mejor no la celebre. Pero si para ti la Navidad tiene como centro a Jesús, como el gran regalo de amor y misericordia de Dios para tu vida, entonces celébralo por todo lo alto, así como lo hizo Dios, así como lo hizo el universo por medio de una estrella, así como lo hicieron los ángeles y la multitud celestial aquella noche de paz cuando dijeron: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Quiero agradecerte por ver este video e invitarte, si aún no lo has hecho, a que te suscribas al canal y active las notificaciones para que YouTube siempre te deje saber cuando subamos videos nuevos. Y que me dejes saber aquí en la sección de comentarios, sea cual sea tu opinión, desde el respeto y desde el amor, qué piensas con relación a este tema. Dios te bendiga.